El hombre y los animales han compartido una historia llena de momentos fascinantes y entrañables, pero también de sucesos extraños, inquietantes y, en algunos casos, profundamente perturbadores. Hoy exploraremos un iceberg de casos extraños que demuestran que la convivencia entre especies no siempre es tan armoniosa como pensamos. En la isla italiana de Cerdeña, la gastronomía local alberga una tradición que pone a prueba los límites de los comensales más aventureros. Se trata del casu marzu, un queso de leche de oveja cuyo nombre se traduce literalmente como queso podrido. Su fama no viene de su sabor fuerte y picante, sino de su proceso de fermentación único, que es facilitado por miles de larvas de insectos vivas que habitan en su interior, un detalle que lo convierte en un manjar controversial. Todo comienza con un queso pecorino sardo. A diferencia de otros quesos, se le quita parte de la corteza y se deja al aire libre, invitando a la mosca del queso a depositar sus huevos. Cuando las larvas eclosionan, empiezan a alimentarse del queso. La acción digestiva de estas larvas descompone las grasas del queso, transformando su interior duro en una pasta muy suave y cremosa, casi líquida. La experiencia de comerlo es tan única como su preparación. La presencia de las larvas vivas y saltarinas que pueden saltar hasta 15 centímetros es, para los puristas, una señal de que el queso es fresco y seguro para comer. El sabor es intenso, con un picor que perdura en el paladar, una experiencia culinaria que no se olvida fácilmente. A pesar de su profundo arraigo cultural, el casu marzu es considerado un producto de alto riesgo por las autoridades sanitarias. La Unión Europea ha prohibido su comercialización debido a la posibilidad de que las larvas sobrevivan en el intestino y causen problemas de salud. Esta prohibición lo ha convertido en un producto de mercado negro, un manjar clandestino que encarna el eterno conflicto entre la tradición gastronómica y las normativas de seguridad alimentaria. Durante más de 3 décadas, Siegfried y Roy no fueron solo magos. Eran una institución en Las Vegas. Su espectáculo era la personificación de la opulencia y la fantasía, una producción multimillonaria que combinaba el ilusionismo a gran escala con la presencia de sus majestuosos tigres y leones blancos. Se convirtieron en íconos globales, famosos por la relación aparentemente telepática y de total confianza que tenían con sus animales. Construyeron un imperio sobre la base del asombro y de un peligro que siempre se sintió controlado y seguro. El público acudía en masa para verlos hacer desaparecer elefantes, levitar sobre el escenario y, sobre todo, para presenciar su increíble interacción con los grandes felinos. La idea central de su acto era una armonía perfecta entre el hombre y la bestia, una ilusión de dominio y amistad que los convirtió en los artistas mejor pagados de la historia de Las Vegas. Esa ilusión se hizo añicos de forma brutal la noche del 3 de octubre de 2003, durante el cumpleaños de Roy. En un momento del show, un tigre blanco de 7 años llamado Mantacore pareció desorientarse. Roy se acercó para calmarlo, pero en un instante, el animal lo sujetó por el cuello con sus fauces y lo arrastró fuera del escenario como si fuera un muñeco de trapo, todo frente a un público que pasó del asombro al horror en segundos. El incidente puso fin inmediato a su legendaria carrera y dejó a Roy con secuelas de por vida tras un largo proceso de recuperación. Siegfried siempre defendió que no fue un ataque, sino que Mantacore percibió que Roy estaba sufriendo un problema de salud y trató de protegerlo. Sea cual sea la verdad, el suceso fue un recordatorio impactante de que la naturaleza salvaje es, por definición, impredecible. En la jerarquía del océano, el gran tiburón blanco siempre ocupó el trono como el superdepredador definitivo. Sin embargo, en las costas de Sudáfrica, ese reinado fue desafiado por 2 individuos que se convirtieron en leyendas marinas. Un par de orcas macho conocidas como Port y Starboard. Fueron apodados así por la peculiaridad de que sus aletas dorsales están colapsadas hacia lados opuestos, una hacia babor y la otra hacia estribor. Lo que los hizo famosos fue su dieta altamente especializada y sorprendente. Estas 2 orcas desarrollaron una técnica de caza específica para cazar y alimentarse de grandes tiburones blancos, así como de otras especies de tiburones. Su método es de una eficiencia y precisión asombrosas, trabajando en equipo para acorralar, cansar y, finalmente, someter a sus enormes presas. El aspecto más fascinante de su caza es la precisión quirúrgica con la que actúan. Tras neutralizar al tiburón, proceden a realizar una incisión para extraer selectivamente el hígado del animal, un órgano extremadamente rico en lípidos y nutrientes. En muchos casos, el resto del cadáver del tiburón es descartado, casi intacto.
Esta conducta sugiere un alto nivel de inteligencia y aprendizaje social. El impacto de Port y Starboard ha sido tan profundo que han creado lo que los científicos llaman una ecología del miedo. Los grandes tiburones blancos, que antes patrullaban con confianza ciertas zonas, ahora las evitan activamente, habiendo desaparecido de lugares donde eran abundantes. Imagínate estar en un paisaje abierto, y ver a lo lejos una columna oscura y retorcida que se eleva desde el suelo hacia el cielo. Su forma es idéntica a la de un tornado, y su movimiento es caótico y amenazante. A primera vista, la imagen es profundamente inquietante, evocando escenas de una plaga o un desastre natural a punto de ocurrir. Sin embargo, al examinarlo más de cerca, se revela una verdad biológica fascinante. Esa columna no está hecha de polvo ni de humo. Es una masa densa y pulsante compuesta por millones de mosquitos, todos girando en una especie de vórtice viviente. Este fenómeno, aunque visualmente impactante, no tiene intenciones hostiles hacia los humanos ni es una señal de nada siniestro. Se trata de un enjambre nupcial, una de las estrategias de apareamiento más espectaculares del reino animal. La columna está formada casi en su totalidad por mosquitos macho, que se congregan en esta formación masiva para liberar feromonas y realizar una danza aérea. El objetivo es simple: atraer a las hembras. Cuando una hembra se acerca, vuela a través de la nube, elige una pareja, se aparea y se marcha para poner sus huevos. Este espectáculo de la naturaleza es, por lo tanto, completamente inofensivo para los humanos, ya que los mosquitos macho no se alimentan de sangre. Muchos de los fenómenos más extraños y aparentemente alarmantes del mundo natural son simplemente soluciones ingeniosas y a gran escala para los desafíos fundamentales de la vida, como la reproducción. En un mundo donde la vida de un arácnido suele ser breve y peligrosa, la historia de una araña de Australia se convirtió en una leyenda silenciosa para la ciencia. Bautizada por los investigadores simplemente como número 16, esta hembra de araña trampera rompió todas las expectativas y récords al vivir hasta la asombrosa edad de 43 años, convirtiéndose en la araña más longeva jamás documentada. Su increíble longevidad no fue descubierta por casualidad, sino gracias a un meticuloso estudio a largo plazo iniciado en 1974 por la aracnóloga Barbara Yorkman. Los científicos marcaron las madrigueras de una población de estas arañas para estudiar su comportamiento. La madriguera de número 16 fue una de las originales, lo que permitió a varias generaciones de investigadores seguir su vida en su hábitat natural durante más de 4 décadas. El secreto de su larga vida residía en su estilo de vida de bajísimo perfil y consumo de energía. Como todas las arañas tramperas, pasó prácticamente toda su existencia dentro de la misma madriguera subterránea, un entorno seguro y estable. Salía muy poco, y solo para emboscar a los insectos que pasaban cerca. Esta vida sedentaria la protegió de los depredadores y de las duras condiciones del exterior. Irónicamente, después de sobrevivir durante 43 años, su final no fue por causas naturales. Un día de 2016, los investigadores encontraron su madriguera con la tapa de seda perforada, una señal reveladora del ataque de una avispa parásita, su depredador más común. Aunque su final fue trágico, la vida de número 16 proporcionó a la ciencia datos invaluables sobre el envejecimiento y la supervivencia en el mundo de los invertebrados. En Escocia, cerca del pueblo de Milton, se alza un puente de estilo gótico, llamado Overtoun. Es una estructura hermosa, rodeada de un paisaje idílico, pero esconde un secreto oscuro y profundamente perturbador que le ha dado fama mundial. Durante décadas, este puente ha sido el escenario de una serie de eventos inexplicables. Docenas de perros, sin motivo aparente, han saltado desde sus muros de granito, cayendo más de 15 metros hacia el barranco de abajo. El fenómeno sigue un patrón inquietantemente específico. Los saltos casi siempre ocurren en el mismo lado del puente, entre dos de sus parapetos finales, y en días claros y soleados. Las razas de perros con hocicos largos, como collies, labradores y galgos, parecen ser las más afectadas. Algunos de los perros que han sobrevivido a la caída han intentado, al ser llevados de nuevo, volver a saltar. Este comportamiento ha desconcertado a dueños y expertos por igual, convirtiendo al puente en un lugar de luto y misterio. Se han propuesto múltiples teorías para explicar esta tragedia canina. Las explicaciones sobrenaturales sugieren que el puente es un lugar delgado donde el mundo de los vivos y el de los espíritus se cruzan, o culpan a la aparición del fantasma de la Dama Blanca de Overtoun.
Las teorías científicas, por otro lado, son más terrenales. Una sugiere que un sonido de alta frecuencia, inaudible para los humanos y proveniente de una base naval cercana, podría estar afectando a los perros. La hipótesis más aceptada, sin embargo, apunta al fuerte olor de los bisones que anidan bajo el puente, cuyo aroma podría llevar a los perros a un frenesí de caza, haciéndolos saltar sin ver el peligro. A pesar de la plausibilidad de la teoría de los bisones, ninguna explicación ha sido confirmada al 100%, y el misterio del puente Overton perdura. Las autoridades locales han colocado carteles advirtiendo a los dueños de perros del peligro inexplicable, pidiéndoles que mantengan a sus mascotas con correa en todo momento. Durante la Edad Media, los relatos de viajeros que volvían de las lejanas y misteriosas tierras de Asia Central trajeron a Europa la leyenda de una de las criaturas más extrañas jamás imaginadas. Hablaban de una planta milagrosa que no daba frutos ni flores, sino un animal, el cordero vegetal de Tartaría. Según el mito, de esta planta crecía un cordero perfectamente formado, conectado a la tierra por un tallo similar a un cordón umbilical. La leyenda se volvió increíblemente detallada y fue aceptada como un hecho por muchos eruditos de la época. Se decía que el cordero se alimentaba de la hierba y el follaje que podía alcanzar alrededor de su planta madre. Una vez que agotaba toda la vegetación a su alcance, tanto la planta como el cordero se marchitaban y perdían la vida. Se creía que su lana era de una blancura deslumbrante y que su carne era dulce como la miel. El origen de este mito tan elaborado es un caso clásico de cómo la información fragmentada y la imaginación se pueden combinar. Los relatos probablemente comenzaron con descripciones de una planta real que producía una fibra similar a la lana, el algodón. Los europeos, que no conocían el algodón, intentaron dar sentido a la idea de una planta de lana. Con el tiempo, y a través de muchas traducciones y exageraciones, la planta que da lana se transformó literalmente en una planta que da un cordero. La prueba definitiva que parecía confirmar el mito llegó en forma de un objeto curioso. Los viajeros traían de Asia los rizomas de un tipo de helecho arbóreo, que están cubiertos por una lana dorada y densa. Al sacar estos rizomas de la tierra y darles la vuelta, su forma se asemeja sorprendentemente a la de un pequeño cordero sin cabeza. Este cordero vegetal fue exhibido en gabinetes de curiosidades por toda Europa, manteniendo viva una leyenda que es un ejemplo perfecto de cómo el folclore puede nacer de una simple mala interpretación de la naturaleza. En 1898, el Imperio Británico estaba inmerso en un proyecto de ingeniería colosal: la construcción de un ferrocarril a través de África Oriental. Una de las partes más desafiantes era la construcción de un puente sobre el río Tsavo, en la actual Kenia. La tarea fue encomendada al teniente coronel John Henry Patterson, un ingeniero y militar que llegó al lugar para supervisar a miles de trabajadores. No sabía que estaba a punto de enfrentarse a un enemigo mucho más aterrador que cualquier desafío técnico. Poco después de su llegada, comenzó un reinado de terror. Dos grandes leones macho, inusuales por no tener melena, empezaron a acechar el campamento por la noche. De forma sistemática y audaz, arrastraban a los trabajadores fuera de sus tiendas mientras dormían. El miedo se apoderó del campamento. Los hombres encendían hogueras, construían barreras de espinos, pero los leones seguían atacando. El pánico fue tal que cientos de trabajadores huyeron, paralizando por completo la construcción del puente. La cacería de estas bestias se convirtió en la obsesión personal de Patterson. Durante meses, se dedicó a rastrear y tender trampas a los dos leones, en una lucha desesperada que casi le cuesta la vida en varias ocasiones. La astucia de los animales era impresionante, evadiendo sus trampas y continuando con sus incursiones nocturnas. Finalmente, tras una cacería larga y agotadora, Patterson logró abatir al primer león, y varias semanas después, al segundo, poniendo fin a la pesadilla. Aunque Patterson afirmó que fueron responsables de 135 muertes, estudios posteriores sugieren que la cifra real fue menor, aunque igualmente impactante. Los científicos que estudiaron sus restos décadas después encontraron posibles explicaciones para su comportamiento. Uno de los leones tenía una enfermedad dental severa que le habría dificultado cazar presas normales. A finales de la década de 1990, una sola imagen causó una conmoción mundial y se convirtió en un símbolo de la ingeniería genética, aunque la mayoría de la gente no entendió lo que estaba viendo. La foto mostraba un ratón de laboratorio calvo, un ratón desnudo, con lo que parecía ser una oreja humana perfectamente formada creciendo en su espalda.
La imagen se difundió rápidamente, provocando una mezcla de asombro, miedo y una fuerte condena por parte de grupos de derechos de los animales. La realidad detrás de la impactante foto era mucho menos sensacionalista, pero científicamente más interesante. No era una oreja humana real y funcional. Lo que los científicos hicieron fue construir una especie de molde con la forma exacta de una oreja. Este molde estaba hecho de un material especial que el cuerpo puede disolver con el tiempo, muy parecido a los puntos de sutura que se caen solos. Sobre este molde de oreja, pusieron células de cartílago de vaca, que son las que forman el tejido flexible de nuestras propias orejas. La estructura resultante fue la que implantaron bajo la piel del ratón. El propósito del experimento era ser una prueba de concepto para un campo emergente llamado ingeniería de tejidos. El ratón no fue modificado genéticamente, simplemente actuó como un incubador vivo. Se utilizó un ratón desnudo porque esta cepa tiene un sistema inmunológico deficiente, lo que aseguraba que no rechazaría el implante de cartílago bovino. El experimento demostró con éxito que era posible cultivar tejido nuevo en una forma predeterminada y específica. El ratón vacante se convirtió en un icono cultural. Para algunos, representaba la promesa de la medicina regenerativa, la esperanza de que un día se pudieran cultivar órganos de reemplazo para pacientes humanos. Para otros, era un símbolo de la arrogancia de la ciencia y de la crueldad animal. Aunque la imagen fue a menudo sacada de contexto, el experimento fue un hito que ayudó a sentar las bases para muchas de las terapias de regeneración de tejidos que se desarrollan hoy en día. A principios de los años 2000, cuando Internet aún era un lugar menos cínico, apareció un sitio web que provocó una de las primeras grandes olas de pánico moral en línea. El sitio, llamado bonsaikitten.com, presentaba una propuesta horrorosa. Afirmaba ser el portal de un artista japonés que vendía gatitos criados dentro de frascos de vidrio. La idea era que, al igual que un árbol bonsái, el cuerpo del gatito adoptaría la forma del recipiente a medida que crecía. El sitio estaba diseñado de forma muy convincente, con instrucciones detalladas, una sección de preguntas frecuentes y, lo más perturbador, una galería de fotos que mostraban a pequeños gatitos metidos en botellas y frascos de distintas formas. La reacción fue inmediata y masiva. Miles de personas creyeron que esta práctica atroz era real y bombardearon a organizaciones como PETA con correos electrónicos de denuncia. Se crearon peticiones virales que reunieron cientos de miles de firmas para cerrar el sitio. Las autoridades se tomaron la amenaza muy en serio. El FBI y varias sociedades protectoras de animales lanzaron investigaciones formales para rastrear a los responsables. Sin embargo, pronto se descubrió la verdad. Todo el sitio web era una elaborada broma, una pieza de arte satírico creada por un estudiante del prestigioso Mid Media Lab. Las fotos no eran reales. Eran imágenes hábilmente manipuladas con Photoshop. El creador afirmó que su intención era hacer una parodia sobre la obsesión humana por dominar la naturaleza y un comentario sobre hasta dónde podría llegar la cultura de la modificación corporal. A pesar de sus intenciones artísticas, los gatitos bonsái son recordados como uno de los primeros y más efectivos engaños de Internet. En la década de 1930, el debate científico sobre qué nos hace humanos, si la naturaleza o la crianza, estaba en pleno apogeo. En medio de esta discusión, el psicólogo Winthrop Kellogg y su esposa se embarcaron en uno de los experimentos más radicales y éticamente cuestionables de la historia. Su objetivo era responder a esta pregunta criando a una chimpancé bebé, llamada Gua, exactamente de la misma manera que a su propio hijo recién nacido, Donald. El experimento se puso en marcha en su propia casa. Gua y Donald fueron tratados como hermanos. Se les vestía igual, se les daba de comer en la misma silla, se les enseñaba a usar el baño y se les sometía a las mismas pruebas de desarrollo. Medían sus reflejos, su capacidad para resolver problemas y sus respuestas a diferentes estímulos. Durante los primeros meses, los resultados fueron fascinantes. Gua, la chimpancé, aprendía las tareas físicas mucho más rápido que el bebé humano. Sin embargo, el experimento tuvo que ser detenido abruptamente después de solo 9 meses. El motivo no fue que Gua no lograra humanizarse, sino todo lo contrario. Donald, el niño, estaba empezando a comportarse como un chimpancé. En lugar de aprender a decir papá o mamá, el bebé comenzó a imitar los sonidos de Gua, como ladridos y chillidos de comida. El entorno estaba teniendo un efecto adverso en el desarrollo del lenguaje del niño humano.
Gua fue devuelta al centro de primates de donde vino y, lamentablemente, falleció menos de un año después. Donald Kellogg, por su parte, creció y tuvo una vida normal, aunque el experimento lo marcó para siempre. Hoy en día, el estudio de Kellogg es un caso de libro, en la psicología comparada, pero también es visto como un enorme error ético, un tipo de investigación que sería imposible de realizar en la actualidad, debido al evidente riesgo psicológico para el participante humano. El etólogo, John B. Calloway, dedicó su carrera a estudiar cómo el comportamiento social se ve afectado por la densidad de población, y su experimento más famoso, y el más escalofriante, fue conocido como Universo 25. El concepto era crear un paraíso para ratones. Un enorme recinto cerrado con comida y agua ilimitadas, material de anidación abundante, un clima perfecto y la ausencia total de depredadores. El único límite era el espacio. El experimento comenzó en 1968 con 4 parejas de ratones sanos. Al principio, todo fue perfecto. Los ratones se adaptaron, prosperaron y su población se duplicó felizmente cada 55 días. Sin embargo, a medida que el número de habitantes se disparaba y el espacio social se volvía más escaso, las cosas empezaron a salir terriblemente mal. Calloway observó cómo la estructura social de los ratones se desintegraba por completo en lo que él llamó un sumidero conductual. La sociedad de los ratones se hundió en el caos. Los machos se volvieron extremadamente agresivos, formando bandas que atacaban a otros grupos, o bien se volvieron completamente pasivos, dedicándose únicamente a comer, dormir y acicalarse, siendo apodados los guapos. Las hembras, por su parte, abandonaron a sus crías o se volvieron violentas con ellas. El canibalismo y la violencia sin sentido se convirtieron en la norma, a pesar de tener todos los recursos que necesitaban. El resultado final fue la extinción. La población alcanzó un pico de 2.200 ratones y luego comenzó a caer en picada. Incluso cuando la población se redujo a niveles manejables, los supervivientes parecían haber perdido la capacidad social para reproducirse o criar a sus pequeños. Calloway trazó un paralelismo oscuro con la sociedad humana, sugiriendo que la superpoblación podría conducir a una muerte espiritual y a un colapso social del que es imposible recuperarse. En diciembre de 1915, en la remota aldea de Sankebetsu, en Hokkaido, Japón, se desarrolló uno de los capítulos más aterradores en la historia de los ataques de animales. La región estaba cubierta por una nieve espesa y el invierno era implacable. Fue en estas condiciones que un oso pardo de un tamaño descomunal, apodado Kesagake, comenzó a merodear por el asentamiento, mostrando una audacia y una falta de miedo a los humanos completamente inusuales. El terror comenzó cuando el oso irrumpió en la casa de la familia Ota. En el interior, atacó a los presentes, causando la muerte de un bebé y una mujer. Esto no fue un encuentro defensivo, fue un acto de depredación. Lejos de ser un incidente aislado, el oso regresó noche tras noche, rompiendo sistemáticamente las paredes de las cabañas de madera para atacar a sus habitantes, sumiendo a la aislada comunidad en un estado de asedio y pánico absoluto. Los aldeanos, armados con rifles de caza anticuados, estaban superados por la astucia y la fuerza de la bestia. Desesperados, enviaron a buscar a un legendario cazador de osos llamado Yamamoto Eikichi, con la esperanza de que su experiencia pudiera poner fin a la pesadilla. La persecución del oso se convirtió en una lucha épica contra un adversario que parecía casi sobrenatural en su ferocidad y su aparente deseo de cazar humanos. Después de varios días de terror ininterrumpido, la partida de caza liderada por Yamamoto finalmente logró rastrear y abatir al gigantesco oso. En total, 7 personas perdieron la vida durante los ataques. El término humansé se refiere al hipotético híbrido que resultaría del cruce entre un humano y un chimpancé. Dado que compartimos más del 98% de nuestro ADN con los chimpancés, la idea de que tal cruce podría ser biológicamente posible ha fascinado y horrorizado a la gente durante más de un siglo. Este concepto toca las fibras más sensibles de nuestra identidad, cuestionando la línea que separa a la humanidad del resto del reino animal. El intento más serio y documentado de crear un humansé fue llevado a cabo por el biólogo soviético Ilya Ivanov, en la década de 1920. Con el respaldo del gobierno soviético, Ivanov viajó a África con un plan claro: inseminar artificialmente a chimpancés hembra con esperma humano. Su objetivo era demostrar la teoría de la evolución de Darwin de una manera irrefutable y, quizás, crear un nuevo tipo de ser resistente y fácil de controlar. Los experimentos de Ivanov en África no tuvieron éxito.
Sin desanimarse, planeó la siguiente fase de su proyecto, que era aún más controversial: invertir el proceso. Pretendía encontrar mujeres voluntarias en la Unión Soviética dispuestas a ser inseminadas con esperma de chimpancé. Sin embargo, su proyecto se vino abajo cuando su último orangután macho falleció y él mismo cayó en desgracia política, siendo arrestado y exiliado. Desde entonces, el humansé ha permanecido en el reino de la especulación y los rumores. Historias como la de Oliver, un chimpancé en los años 70 con rasgos faciales y comportamientos extrañamente humanos, que luego las pruebas genéticas confirmaron que era 100% chimpancé, han mantenido viva la leyenda. A día de hoy, no existe ninguna prueba científica verificada de que un híbrido humano-chimpancé haya sido creado con éxito, y la idea sigue siendo un profundo tabú ético. En la década de 1960, en plena carrera espacial, la NASA financió una serie de experimentos audaces para intentar enseñar a los delfines a hablar inglés. El proyecto, liderado por el neurocientífico John C. Lilly, se basaba en la idea de que los delfines, con sus grandes cerebros y su compleja comunicación, podrían ser capaces de aprender un lenguaje humano. Para llevar a cabo este experimento, se construyó un laboratorio especial en las Islas Vírgenes, una casa parcialmente inundada donde humanos y delfines podían convivir. Una joven investigadora llamada Margaret Howlovat fue la encargada de la parte más inmersiva del proyecto. Se mudó al laboratorio para vivir en aislamiento casi total con un joven delfín mular llamado Peter. Durante 6 días a la semana, 10 semanas seguidas, Margaret vivió, comió, durmió y trabajó en este entorno inundado, pasando horas interminables tratando de enseñarle a Peter a imitar sonidos humanos. La relación entre ellos se volvió increíblemente intensa y cercana. Sin embargo, a medida que Peter maduraba, el experimento tomó un giro inesperado y profundamente incómodo. El delfín comenzó a mostrar un comportamiento posesivo y de naturaleza sexual hacia Margaret. La rozaba constantemente, se interponía entre ella y otras personas, y mostraba signos de agitación que solo se calmaban con su atención. La situación se volvió tan insistente que estaba interfiriendo con las lecciones de lenguaje, que eran el objetivo principal del estudio. En una decisión que ha sido objeto de una inmensa controversia desde entonces, Margaret decidió aliviar las necesidades físicas de Peter, para que pudiera volver a concentrarse en el trabajo. Ella lo describió como algo no sexual por su parte, sino como una solución práctica a un problema biológico. Poco después, el financiamiento del proyecto fue cortado por otras razones, y Peter fue trasladado a un tanque pequeño y oscuro en Miami. Separado de Margaret y de su entorno estimulante, el delfín cayó en una profunda depresión y, según los informes, dejó de respirar voluntariamente, poniendo un final trágico a uno de los experimentos de comunicación interespecie más extraños y éticamente confusos jamás realizados. Timothy Treadwell, conocido por muchos como el Grizzly Man, fue un ecologista aficionado que pasó 13 veranos acampando en el Parque Nacional de Katmai, en Alaska, viviendo peligrosamente cerca de una población de osos grizzly. Con su apariencia carismática y su pasión desbordante, grabó cientos de horas de video con la misión, según él, de proteger a estos animales y demostrar que los humanos podían coexistir pacíficamente con ellos. Creía haber forjado un vínculo especial, una especie de amistad que trascendía las barreras de la naturaleza. Sin embargo, su filosofía era considerada por los expertos en vida silvestre y los guardaparques como una fantasía peligrosa. Treadwell rompía todas las reglas fundamentales de seguridad. Se acercaba a los osos a distancias mínimas, les hablaba con voz infantil, les ponía nombres y hasta los tocaba. Su comportamiento era increíblemente imprudente, ya que trataba a estos depredadores de media tonelada como si fueran grandes perros de peluche, ignorando su naturaleza salvaje e impredecible. La tragedia que muchos habían predicho finalmente ocurrió en octubre de 2003. Treadwell y su novia, Amy Huguenard, se quedaron en el parque más tarde de lo habitual, en una época en que los osos se vuelven más agresivos, mientras buscan comida desesperadamente antes de hibernar. Fueron atacados y sus restos fueron encontrados más tarde por al menos un oso grizzly cerca de su campamento. El suceso quedó parcialmente registrado por una de sus cámaras, que grabó únicamente el audio del ataque, un documento tan perturbador que rara vez ha sido escuchado públicamente. La historia fue inmortalizada por el documental Grizzly Man, que no lo presenta como un héroe, sino como un personaje complejo y atormentado.
Al final, la historia de Timothy Treadwell no es un ejemplo de armonía con la naturaleza, sino una sombría lección sobre los peligros de la antropomorfización, la idea errónea de que los animales salvajes sienten y piensan como nosotros. Es el recordatorio definitivo de que hay una línea entre nuestro mundo y el de ellos que, por nuestro propio bien, nunca debe ser cruzada. La desaparición de la aviadora Amelia Earhart, en 1937, durante su intento de dar la vuelta al mundo, es uno de los mayores misterios sin resolver del siglo XX. Ella y su navegante, Fred Noonan, se desvanecieron en algún lugar del Océano Pacífico, y a pesar de las masivas operaciones de búsqueda, nunca se encontró rastro de su avión. La teoría oficial es que se quedaron sin combustible y se estrellaron en el mar, pero una hipótesis alternativa, más macabra y persistente, sugiere que lograron aterrizar de emergencia en una isla remota. Esta teoría se centra en Nikumaroro, un pequeño atolón deshabitado en el Pacífico. Grupos de investigación como TIGAR han propuesto que Earhart y Noonan sobrevivieron al aterrizaje y vivieron como náufragos durante un tiempo. En la isla se han encontrado artefactos que podrían ser consistentes con su presencia, como restos de una fogata, un frasco de crema para pecas de los años 30 y fragmentos de un zapato de mujer. Pero la pregunta clave es, si fallecieron allí, ¿por qué nunca se encontraron sus cuerpos? Aquí es donde entra en juego el principal habitante de la isla, el cangrejo de coco. Estos son los artrópodos terrestres más grandes del mundo, unos cangrejos gigantes que pueden llegar a medir hasta 1 metro y tienen pinzas lo suficientemente fuertes como para romper cocos. Son carroñeros voraces y oportunistas, conocidos por su increíble capacidad para desmembrar y consumir cadáveres a una velocidad asombrosa, arrastrando los restos a sus madrigueras subterráneas. La teoría, por lo tanto, es escalofriante. Sugiere que después de que Earhart y Noonan fallecieran por deshidratación o heridas, los cangrejos de coco se encargaron de sus cuerpos. En 1940, se encontraron en la isla unos huesos que un médico británico de la época asoció con un varón, pero que análisis más modernos sugieren que podrían ser compatibles con una mujer de la ascendencia y estatura de Earhart. Esos huesos se perdieron, pero la teoría persiste, que los cangrejos de coco no solo consumieron sus restos, sino que también los esparcieron por toda la isla, borrando eficazmente la prueba final del destino de la legendaria aviadora. A principios del siglo XX, los circos ambulantes eran el mayor espectáculo de Estados Unidos, y Mary era una de sus más grandes estrellas. Era una elefanta asiática de 5 toneladas, la atracción principal del circo Sparks World Famous Shows. Se la anunciaba como el animal vivo más grande sobre la Tierra, y era famosa por su tamaño y su aparente docilidad. El público la adoraba, y su presencia garantizaba multitudes en cada pueblo que visitaban. Todo cambió drásticamente en septiembre de 1916 en el pequeño pueblo de Kingsport, Tennessee. El circo había contratado a un hombre local llamado Red Eldridge como cuidador asistente de elefantes, a pesar de que no tenía ninguna experiencia previa. Durante el desfile del circo por el pueblo, Eldridge supuestamente pinchó a Mary con un gancho de forma demasiado agresiva detrás de la oreja después de que ella se detuviera a coger una sandía. La reacción de Mary fue instantánea y violenta. Agarró a Eldridge con su trompa, lo lanzó contra un puesto de bebidas y luego le aplastó la cabeza con su pata. El pánico se apoderó del pueblo. Lo que antes era una estrella querida se convirtió, a los ojos de la gente, en un monstruo sanguinario. La multitud comenzó a gritar «maten al elefante». Y un herrero local intentó abatirla a tiros, pero las balas apenas penetraron su gruesa piel. El dueño del circo, Charlie Sparks, se encontró en una situación imposible. Las ciudades cercanas amenazaron con prohibir la entrada de su circo si Mary la asesina seguía formando parte de él. Presionado económicamente y temiendo por la seguridad de todos, tomó una decisión terrible. Para apaciguar a la multitud y salvar su negocio, Sparks accedió a una ejecución pública. Al día siguiente, en la cercana ciudad de Erin, una multitud de más de 2.500 personas se reunió para presenciar el macabro espectáculo. Intentaron colgar a Mary de una grúa industrial de 100 toneladas. En el primer intento, la cadena se rompió, y Mary cayó al suelo, rompiéndose la cadera. En el segundo intento, finalmente lograron quitarle la vida, convirtiendo su historia en uno de los episodios más oscuros y crueles de maltrato animal en la historia de Estados Unidos, un caso extremo de histeria colectiva y justicia popular contra un animal.